habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, gracias te damos. Mi buen Rey, en esta oportunidad queremos darte la honra, darte la gloria, la alabanza, la exaltación y también pedirte, mi Rey, que nos des tu palabra. Una palabra, Señor, que reconforte nuestra vida. Una palabra, Señor, que nos alerte acerca de los peligros que puedan acercarse, Señor, a nuestra vida. Te pedimos que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar en nosotros, que no la oigamos solamente por oír, sino más bien que la hagamos nuestra, que nos apropiemos de ella. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, nuestro tema de hoy es exhortación a la gratitud. De hecho que el tema que tiene acá en la porción bíblica, en el tema que normalmente le colocan los redactores de las versiones, pues dice los que rechazan la gracia de Dios. Como hemos oído en la lectura, prácticamente son palabras fuertes, ¿verdad? Son palabras que retan a los oyentes. A los que las escucharon por primera vez, por supuesto que ellos se sintieron como así retados, esa es la palabra, la mejor palabra que podemos decir en esta oportunidad. Se sintieron confrontados al ver lo que Dios les estaba diciendo a través del escritor sagrado, porque ya habían ellos oído acerca de cómo habían personas, ¿verdad?, que habían corrido la carrera de la fe y habían llegado hasta el final. Luego el parte el objetivo es hacer fuerte al creyente para que éste pueda batallar con más firmeza. Hoy, pues, el escritor toma estas palabras y le dice a aquellos lectores originales y a nosotros hoy por extensión que debemos ser personas firmes, que debemos ser gente que recibe la amonestación del Señor, gente que hace propia las promesas y no desecharlas, porque de otra manera no nos va a aprovechar. De hecho que tenemos bastante ejemplo en los israelitas de oír la palabra del Señor, pero solamente escucharla, solamente oírla y dejarla pasar. Pero el escritor dice que debemos poner bastante claridad a lo que nosotros oímos. Cuando vemos estas palabras primeras, creo que nos hacen recordar es necesario despojarse. Y en aquella oportunidad decíamos que hay varias cosas
las cuales debe de dejar el creyente. Hay cosas que no necesariamente decíamos que son pecaminosas, pero que pueden estorbar al creyente en su caminata espiritual. Por supuesto que hay otras que sí son pecado, y esas hay que dejarlas así, ¿verdad? Tajantemente. No decir la otra semana o el otro mes o el otro año, no, sino que determinar romper con algo que está robándonos la bendición y decir, sigo mi caminata, me sacudo, como decíamos en aquella oportunidad, y que Cristo sea, hermano, dándonos la dirección que nosotros necesitamos. Entonces dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Lo primero que nos dice el escritor en esta oportunidad, la primera exhortación es que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Usted sabe que una senda es un camino, ¿verdad? No una calle ancha, sino más bien un sendero, así se le llama, a algo que es angosto, a algo que se debe transitar con cuidado. De hecho, que hay montañas, ¿verdad? Las cuales se escalan y la persona va a veces hasta con un bastón o con zapatos bien apropiados para caminar, con ropas también que son apropiadas para escalar, porque la persona sabe que es difícil por donde va a pasar. Entonces hoy el escritor nos dice que hagamos sendas correctas, sendas derechas, sendas que deben de ser las apropiadas. Hoy no está hablando, por supuesto que es una figura, la carrera es una figura la que acabo de poner de ir escalando por una montaña, pero nos está hablando de nuestra vida cristiana. ¿Cómo nosotros debemos ir caminando? Dice que sendas derechas, caminos derechos, caminos correctos. Eso quiere el Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué comienza diciendo el escritor que hay que levantar las manos caídas y las rodillas que puedan estar paralizadas? Porque cuando alguien corre, mis estimables hermanos, lo que necesita tener bueno es todo su cuerpo, no solo una parte. La persona que va a hacer un deporte en particular se prepara para comenzar mentalmente. Si ya está pensando que no va a poder escalar, por ejemplo, una montaña, siguiendo con el mismo ejemplo, se va a quedar a medias y se va a tener que regresar. Si va a ir a una competencia deportiva y dice, no, quizás vamos a perder, ya se dio por derrotado. Entonces no hay actitud, tiene que haber mentalidad. De hecho que los entrenadores así animan a sus jugadores al hablar de fútbol o al hablar de deportes de combate de igual forma. Con palabras incluso hasta groseras le dicen a los peleadores que tienen que ser hombres y que tienen que vencer. Esa actitud, pero unido a todo eso hay ejercicios. Hay preparación para que la persona esté lista para el momento cuando se requiere la acción. Entonces hoy lo mismo, dice que nosotros no debemos tener las manos así. Mire, si es un boxeador, por ejemplo, ¿cree usted que un boxeador y tiene las manos hacia abajo y así, hasta con el cuerpo un poco así, caído así los hombros? De seguro que al primer golpe que le van a dar va a caer noqueado. No se puede. Lo mismo la persona que va corriendo, usted no la va a ver que va corriendo con sus manos todas así, ¿verdad? Y que le va haciendo así, porque lo más seguro es que se va a tropezar con sus mismas manos y si las rodillas le van haciendo de lado, va a caer tirado. No va a poder. Pero el que se prepara, si usted ha visto los que corren, sus manos van a estas alturas, mire, y va ahí, ¿verdad? Con sus manos ahí y los pies llevan un ritmo. ¿Verdad? Los pies no van haciendo hacia los lados, sino que los pies llevan un ritmo, cómo se van levantando. La gente que trota sabe eso, ¿verdad? Sabe que hay formas como poder correr y sin cansarse, por cierto, ¿verdad? Porque no va a comenzar a correr y ¿cuántos metros? Quizás ni 100 o 50 y ya se cansó y comienza, como decimos, a boquear, ¿verdad? Porque no tiene la preparación, ni siquiera sabe cómo va a correr. Entonces, hoy nos dice el escritor que debemos levantar nuestras manos. Es una forma figurada para decirnos que el desánimo que pueda haber hay que sacudirlo, ¿verdad? Que ya las manos ya no pueden estar ahí. Las manos hablan de accionar, de hacer algo, de trabajar en la obra del Señor. Y las rodillas están hablando de nuestro caminar en el Señor. ¿Cómo estamos caminando nosotros?
¿verdad? Usted sabe que alguien que tiene malito un pie, le cuesta, se le dificulta, no tan fácil va a poder desarrollar labores normales, ni mucho menos en la obra del Señor. Pero se necesita entonces que las rodillas, hoy hablando espiritualmente, estén firmes, que estemos como soldados, que estemos preparados para la batalla del gran Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle glorias en esta hora. Entonces dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. Con toda probabilidad, y yo creo que se da, en la caminata de un creyente siempre hay momentos flacos. Hay momentos que hay alturas, ¿verdad? En los montes figuran nuestras victorias. Cuando la Biblia habla de esas luchas que se llevaban a cabo en las montañas, está hablando de los momentos figuradamente de victoria que obtiene el creyente. Recordemos al gran Elías, cuando degolló a aquellos 850 profetas, porque eran de dos bandos, ¿verdad? Cómo él salió victorioso y él se sentía como que nadie lo podía vencer. Y Dios lo respaldó, descendió fuego del cielo y bueno, era un hombre invencible en ese momento. Los montes, las alturas. Pero resulta que hay momentos también críticos, momentos en los cuales ese hombre o esa mujer que era fuerte, que era valiente, que sentía que podía vencer todo obstáculo, le llega su momento de debilidad. El mismo Elías es el ejemplo. Cuando Jezabel, la reina, le dijo, si mañana a estas horas no te pongo al igual que a uno de esos profetas que has matado, que los dioses me hagan así a mí, le dijo. Y dice que Elías rápido le entró el temor, porque como era una palabra del enemigo, era una palabra de Satanás, así literal. Y entonces dice que él rápido con un siervo, dice que patitas para que te quiero, ¿verdad? Salió huyendo, dice, y si vemos prácticamente desde donde él sale huyendo hasta el monte de Dios, el monte Sinaí, hay muchos kilómetros, hay cientos de kilómetros que él tuvo que correr e irse huyendo, como que si alguien saliera hoy desde San Salvador, ¿verdad? Y se va huyendo hasta San Miguel, lejos. ¿Por qué? Porque tuvo temor, tuvo miedo de que lo pudieran matar, de que le pudieran hacer algún daño. Entonces estaba él en ese momentito. Pero Dios quiere que nosotros, esa parte débil, esa parte flaca que nosotros tenemos hoy, que se enderece, ¿verdad? Hoy que estemos así, ¿verdad? Como soldaditos. ¿Se ha fijado usted cómo saludan ellos y se ponen bien firmes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se les pide, eso se les demanda para decir que están preparados. No va a estar ahí la persona ahí todo descuidadito, ahí no, están listos. Entonces lo primero que nos dice que hay que hacer sendas derechas para nuestros pies, la primera exhortación. La segunda exhortación dice que debemos seguir la paz con todas las personas. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me quiero quedar con la paz. Esta parte de la santidad la veré más adelante. Pero dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es una de las cosas más graves y más delicadas en la obra del Señor. Porque el ataque del enemigo, hablando de la parte de afuera, quizás lo podemos ver más fácilmente. Y rápido notamos cuando el enemigo quiere hacer algún estrago, sea en nosotros personalmente o en la iglesia de manera general. Pero resulta que este enemigo es más silencioso. La amargura, ¿verdad?, del corazón podría ser que no dé ni síntomas al principio y la persona ya la tenga en su corazón. Y de esta creo que no estamos exentos ninguno de los que estamos aquí. Todos en algún momento nos pudiera llegar algo que nos pudiera incomodar y nos pudiera llevar a tener algún resentimiento. Y aquí lo explica de esta manera, alguna raíz, dice así, de amargura, porque comienza con algo pequeño y se puede hacer grande si nosotros no tenemos cuidado.
El Señor no quiere que su pueblo sean gentes amargadas. Usted ha visto afuera del Señor, afuera de la iglesia, por supuesto, que hay gente que son así, ¿verdad? Enojadas todo el tiempo, que se discuten con medio mundo, que en medio alguien dio una mirada y piensan que es con ellos. Y si alguien dijo alguna palabra, piensan que los están insultando. Esas personas así en su corazón están enfermos. Esas personas necesitan urgentemente que Cristo, que es el príncipe de paz, more en sus corazones. Pero hermanos, eso es afuera. Y nosotros, porque nosotros, cuando Cristo vino a nuestra vida, saneó nuestro corazón. Cuando Él vino a morar en nosotros, botó todo aquello que no servía en nosotros y puso su amor, y puso su gozo, y puso la paz. Y todo el fruto que la Biblia dice del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando seguimos caminando? Eso fue al principio, pero vamos caminando y enfrentamos situaciones y hay cosas que nos quitan la paz. Hay cosas que podrían hacer que nuestra vida no sea la misma vida que teníamos desde el principio de creyentes. Y eso el Señor hoy nos quiere cambiar. ¿Por qué? Porque, hermanos, un creyente sin la paz de Dios, ese creyente todo lo va a ver negativo. Ese creyente va a ver problemas en todo. Si lo aplicamos a la parte de la familia, un esposo que era muy educado, de repente va a comenzar a maltratar a su esposa. O la esposa podría ser, ¿verdad? Si perdió la paz en su corazón, por supuesto que lo va a manifestar en acciones quizás con palabras negativas o incluso podrían ser hasta físicas. Claro que cuesta creerlo entre nosotros, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios se sabe que ha sido cambiado y hoy nosotros incluso hasta servidores creemos que eso podría ser imposible, pero la verdad es que se puede dar, ¿verdad? Porque todo comienza con un corazón amargo, todo comienza con un desaliento que pueda haber ahí. Y de repente, pues, eso se va a manifestar en acciones. Pero hoy nos dice que sigamos la paz. ¿Con quiénes? Dice ahí el escritor. Con todos. Sigamos la paz con todos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros, hermanos, en esta oportunidad a decir que queremos la paz para con todas las personas? ¿Estaríamos dispuestos? Porque de eso comienza, ¿verdad? El que haya una disposición en el corazón. Porque pudiéramos nosotros hablar quizás toda la noche acerca de eso, pero si nosotros dijésemos o hubiera alguien entre nosotros que dijera, no, es que lo que me hizo fulana de tal, eso no tiene perdón. O pudiera decir un hombre, ¿verdad? Es que lo que me hizo fulano de tal, eso sí no se puede perdonar. Si nos ponemos en ese plano, entonces la verdad es, hermanos, que esto solamente va a ser un oír nada más de la palabra. Pero lo que el Señor quiere es hacer un impacto en el corazón. Y quiero decirles algo. Cuando nosotros hacemos propia esta palabra, el beneficio primero es para mí. Si yo estoy con ese resentimiento, si yo estoy con esa amargura, con una persona o con muchas, pero yo entiendo que Dios quiere que me sanee, yo soy el primer beneficiado. Yo lo digo así porque quiero aplicarme la palabra, pero usted póngase ahí. Usted es el primer beneficiado. No piense usted que la otra persona como que usted le va a hacer un favor. De hecho que también le va a ayudar porque se van a poner en paz. Pero lo cierto es que el primer beneficiado es la persona que decide estar en paz. Siempre hemos predicado y hay que seguirlo diciendo que a la menor situación de conflicto, ¿verdad? Con alguna persona o con muchas personas, hay que rápido restablecer la paz. Porque si no, no vamos a caminar. Es mentira. Aquí está diciendo el escritor sagrado que nosotros sin esa paz y sin una santidad no vamos a poder caminar. ¿Y por qué es tan difícil eso de la paz? ¿Por qué está serio? Dice que el versículo 15 dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Solo por eso, hermano. Solo por eso, pastor. Sí, así dice la Escritura, que podría ser que por una situación de amargura, de resentimiento, alguien deje de entrar a la bendición de estar en la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque hay que ser claros, ¿verdad? Y pueden reunirse miles, cientos de personas, pero entre ellos
probable que no todos han entrado a la verdadera bendición, no todos habrán nacido de nuevo. Una característica del nacido de nuevo es que cuando le ofenden, perdona. Amén. Sí, hermanos, así dice el Señor. No sea que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahí está, es un estorbo a la bendición misma, pudiera ser. Pero por último dice, y por ella muchos sean contaminados. Es serio entonces, porque no solo me afecta a mí. Si estoy con una cuestión ahí que estoy incómodo y luego comienza, ¿verdad?, a comentarlo con la esposa y oyen los hijos y se hace el problema y entonces después avanza a otras familias y si es en la iglesia se esparce rápido. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero las cosas negativas sí, rapidito corren, pero las cosas positivas cuesta, hermanos. Seamos sinceros. Si damos una noticia que es interesante y que va a beneficiar no solamente a nosotros, sino que a otras personas que no son creyentes todavía, le digo que esa noticia va a costar que se transmita. Bueno, un ejemplo es la evangelización, ¿verdad? La parte de la evangelización que es prioridad según la palabra de Dios, esto cuesta, ¿verdad? No todos entramos a la bendición. Mire, ahí están los días domingos, ¿verdad?, que hay de evangelismo. ¿Cuántos se anotan? ¿Verdad? No, ahorita no estoy preguntando si ustedes van a anotar, sino que estoy diciendo un ejemplo de cuántos van, cuántos vamos. Si usted se ha fijado, entre todos los que venimos, probablemente una tercera parte va. Hoy por último nos ha ido un poco bien y casi la mitad de los que venimos el día domingo sale a evangelismo. Y qué bueno, porque eso hay que hacer, ¿verdad? Hay que ir. Y las buenas noticias que se difundan rápido, pero las malas, esas no, ¿verdad? Hay momentitos en los cuales uno siente ganas de morderse la lengua. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre me gusta ser sincero porque no tengo ningún temor de decirlo. Hay momentitos en los cuales uno siente que ya quiere comer algo, ¿verdad? Y no comer comida normal, sino que comer hermano, ¿verdad? Entonces en ese momentito hay que frenarse, ¿verdad? No hay que hacerlo. Porque cuando eso nosotros le damos rienda suelta, ahí es donde comenzamos, ¿verdad?, a transmitir todas las cosas y de repente se hace el problemón, ¿verdad? Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces, eso puede transmitirse y puede contaminar a todas las personas. Pero en tercer lugar, hermanos, lo que el Señor quiere también exhortarnos en esta oportunidad es que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. No lo menospreciemos. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Si usted me dijera, no, pero yo no predico, no, pero yo no canto, no, pero yo no soy líder de ministerio, de acuerdo, pero Dios le ha dado a usted una salvación que la Biblia dice que es tan grande. Quiere decir que todos hemos recibido algo de Dios aquí, incluso los niños que ya recibieron a Cristo. Entonces no lo menospreciemos, valorémoslo, cuidémoslo como que es algo, hermanos, que tiene ese valor que Cristo nos va a pedir cuentas en un día. Miren lo que dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno, el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Le llama fornicario y le llama profano. ¿Sabe por qué le llama así? Nosotros normalmente hablamos de la fornicación, es la relación sexual antes del matrimonio. Eso pues todos lo sabemos y es pecado. Pero dice, en este caso, la palabra fornicación y profano es aplicable a un hombre que abandonó los designios de Dios. ¿Quién tenía la bendición? Esaú. Él era el primero, ¿verdad? Y a él probablemente le hubiera tocado, y estoy especulando porque sabemos que Dios ya según sus decretos había decidido bendecir a Jacob en lugar que a Esaú. Pero este hombre, hablando humanamente, pudiéramos decir que él hubiera estado deseoso de recibir la bendición, porque al hijo mayor le tocaba la doble bendición. Pero resulta que él venía con hambre, ¿verdad? Y en un momento así de desespero, le dijo, dame de ese guiso, le dijo a su hermano.
Le dijo, no, no te voy a dar sino más. Si me vendes tu primogenitura, te lo doy. Y él le dijo, si yo estoy que me muero de hambre, dame la sopa. Y se la dio, como quien dice, a mí no me interesa eso, ¿verdad? Así. Entonces, hermanos, como que nosotros hoy no valoráramos el ser hijos de Dios. Como que no valoráramos el que Cristo derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Eso tiene un valor incalculable que no vale la pena que nosotros lo perdamos por nada en este mundo. Por nada. Vienen las ofertas, ¿verdad? Viene el mundo con sus ofrecimientos, viene la carne con sus tentaciones, viene el enemigo también ahí acechándonos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hace tiempos, y vuelvo a recordar estas palabras, yo mencionaba esto, y usted primero debe recordar, ¿qué primero? Soy hijo de Dios. Si es hombre, tengo esposa. Si es hijo, tengo padres que me cuidan. Si es servidor, tengo este privilegio. Y si es alguien que lo siguen mucha gente, dice, bueno, yo soy un líder. Hay tantas personas, siguen mi testimonio, siguen mi liderazgo. Entonces quiere decir que hay muchas cosas que nosotros debemos considerar y saber, hermanos, que Dios merece todo de nosotros. Él merece todo. No debemos desecharlo. Dice que Esaú fue fornicario, o sea que se fue en pos de otras cosas. Su vientre fue como su Dios, así lo dice otra parte, ¿verdad? Que hay algunas personas que su vientre es el Dios, o que su Dios es el vientre. Pero luego dice que fue profano. Una persona profana es alguien que no tiene respeto para nada de lo santo. A una gente que no le importa. Bueno, y usted que no es cristiano, le dicen a veces las mismas mujeres, ¿verdad? Si las enamoran, porque hay cristianos que así son, ¿verdad? Que enamoran a otras muchachas. Y ahí, bueno, ¿y usted que no es cristiano acaso? Y puede ser que hasta se descare, ¿verdad? Y diga otras cosas. Como un muchacho que en una oportunidad dijo, en un trabajo, dijo, no es que yo era cristiano, dijo él, para desquitarse esa pena, ¿verdad? No, dijo, yo era cristiano, dijo. No, la gente sabe el que es cristiano, saben el que es hijo de Dios y saben que es diferente, saben que debe de guardarse, pero si actuamos mal, entonces la gente se va a burlar de nuestra actitud. Dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él deseaba la bendición. Si usted lee ese episodio, hermano, se va a dar cuenta que lo que Esaú hizo después, si uno le dan ganas de llorar ahí junto con él, está en Génesis 27, 30 al 40, eso pues lo lee usted en su casa. Cuando llegó él y se vio que Jacob había engañado a Isaac y él había obtenido la bendición, comienza a decirle a Isaac, Padre, ¿acaso no tienes otra bendición? Solo una bendición tienes. Y dice que lloraba, así literalmente, lloró. Bendíceme a mí también, Padre, le decía. Pero la bendición ya la di, ¿verdad? Claro que fue con engaño, eso es otro contexto, pero lo que estamos viendo es que aunque él después quiso, ¿verdad? Ya obtener la bendición, ya no pudo porque ya la había regalado él también, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuidemos nosotros todo lo que Dios nos ha dado. Número 4, la exhortación cuarta es que debemos vivir en el temor de Dios. Aquí retomamos la parte de la santidad. El versículo 14, la parte última que nos quedaba, si leemos todo, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquel coro precioso que cantamos? Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Nuevamente, hay que hacer énfasis que lo que nosotros cantamos, que le pongamos entendimiento, ¿verdad? Y de hecho que cuando entramos en esa bendición es cuando nosotros nos gozamos, hermanos. Porque si usted está cantando y su mente está en otro lugar, solamente es un repetir nada más. Pero cuando uno comienza, y por eso es que usted mira que algunas personas lloran de repente cuando están cantando, ¿verdad? Sea adoración o júbilo. ¿Por qué? Porque entra en la sintonía de lo que se está diciendo.
Entonces, cuando vemos esto, que dice que sin santidad nadie verá al Señor, es claro que nos dice que nosotros debemos vivir apartados para el Señor. Desde el versículo 18 hasta el versículo 24 se habla acerca de ese apartarse para Dios. Por tanto dice, no, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Todo esto está en Éxodo 19, que el tiempo pues no nos da para leerlo. Pero dijo Moisés, estoy espantado y estoy temblando. ¿Por qué estaba él así en esa actitud? Porque miraba que el monte, ¿verdad? Donde Moisés había subido para hablar con Dios, miraba que truenos habían ahí, ¿verdad? Nube, una oscuridad ahí, y dice que habían relámpagos, habían truenos, se oían voces de tronidos, mejor dicho, de trompeta, y miraba que humeaba ese monte, y de repente oyeron una voz, era la voz de Dios, y claro, había un límite hasta donde podía el pueblo ir. Solamente miraban todo lo que estaba sucediendo allá. Y él dijo, que nadie suba, solo tú, Moisés. Dice que Josué se fue con él, pero se quedó en la falda, decimos, ¿verdad?, del monte. Y Moisés subió. Y ahí estaba él por 40 días y 40 noches. Y ellos pidieron que no hablara Dios con ellos, sino que hablara con Moisés y que Moisés les dijera lo que Dios decía, porque tuvieron miedo. Pero Moisés les dijo, no se espanten, no tengan temor, porque para probarlo Dios ha venido. Para que el temor de Él esté en ustedes, les dijo Dios, les dijo Moisés. Entonces quiere decir que hay que tenerle temor a Dios, pero como hemos dicho, reverenciarlo más que tenerle miedo. Aunque en ese momento de verdad que tenían miedo. De verdad que esa gente estaba, hasta Moisés dice, estoy temblando, dice él. Estaba así porque él sabía que, imagínense que cómo eran aquellos que se acercaban y morían, y él que había subido, había traspasado todos esos límites y había subido hasta la montaña. Quiere decir que tenía que tener un gran cuidado de estar bien en la presencia de Dios. Por eso es que cuando él venía, su cara irradiaba la presencia de Dios. Para el que vive, hermanos, en el Señor, para el que se guarda, para el que le busca, la presencia de Dios no es para destrucción, sino que es para bendición, y se goza al disfrutar de esa presencia maravillosa. ¿Cuántos queremos esa presencia, hermanos? Yo quiero esa presencia de Dios, el poder disfrutarla. Quiere decir que debemos guardarnos, debemos de tenerle temor al Señor. Pero hoy el escritor está diciendo en esos primeros versículos del 18 al 21, dice, ustedes no se han acercado a ese monte, aunque era terrible, aunque era espantoso todo lo que ahí se vio, la santidad de Dios. Pero hoy el escritor dice, ustedes no se han acercado a ese monte, ustedes se han acercado a algo todavía más serio. Y si él le está diciendo eso a los hebreos, eso es para nosotros también. 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire qué interesante. ¿A dónde nos hemos acercado nosotros? Como quien dice, los hebreos, los que todavía no habían aceptado de verdad a Jesús, estaban ahí, entre que entraban a la bendición y no, porque ellos estaban todavía pensando si retrocedían. Pero les dice, ustedes se han acercado. Y yo digo que qué maravilloso es que ahora como iglesia en el 2024 ya
nosotros propiamente como Iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén y los que nos ven a través de la red, no solamente nos hemos acercado, sino que hoy hemos entrado a la bendición. Y como hemos dicho, aunque estamos físicamente acá en esta tierra, pero espiritualmente nosotros estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos nos gozamos por esa bendición, hermanos? Demos gloria y alabanza a Cristo, el Rey. Entonces ellos no estaban acercándose al pacto antiguo, para ser más claros, a la ley, sino que hoy se estaban acercando según el nuevo pacto que está instituido en la sangre derramada de Cristo, algo todavía más serio. Si merecía castigo, merecía que las personas murieran por no obedecer a la ley de Dios o por desecharla, hoy es más serio todavía, y eso es lo que continúa diciendo. La última exhortación es a no desechar al que habla. En este caso no es a su servidor, ¿verdad? Solamente que es el que predica, o a cualquiera que dé la voz de Dios acá, sino en este caso a Dios, que es el que habla. Miren lo que dice el 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea que tuvieron castigo, los que menospreciaron las palabras de Moisés, mucho menos, dicen nosotros, si desecháremos al que amonesta desde el cielo, desde los cielos. Es una posibilidad. No estoy diciendo que ustedes lo van a negar o que yo lo vaya a negar, pero dice, ¿cómo nosotros vamos a escapar si lo desecháremos? Si nosotros dijéramos, sí, así dicen los hermanos, ¿verdad? Pero, ¿qué si yo puedo decidir por mi propia cuenta? Cuidado, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el predicador o la predicadora, es lo que dice Dios. Eso es lo serio. Entonces, mire lo que sigue diciendo, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Ya decíamos, ¿verdad? Que aquel monte humeaba, se estremecía, había voces. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Según Ageo 2:6, ahí dijo el Señor, ¿verdad? Que déles todo, déles la plata, déles el oro. Él prometió conmover no solamente la tierra, sino que dijo que de aquí a poco, ¿verdad? Van a ser conmovidas las naciones, va a ser conmovida la tierra, va a ser conmovidos los cielos. Y más adelante dice, la gloria postrera de esta casa será mayor, dijo, que la primera, y daré paz en este lugar, dice el Señor. Entonces, Él iba a hacer algo nuevo, algo diferente, y ahora que viene la consumación de los tiempos, como dice Apocalipsis 21, cuando viene la nueva ciudad, ¿verdad? Antes de que todo eso acontezca, habrá destrucción, habrá juicio de parte de Dios, y la tierra será preparada, será, ¿cómo se puede decir? Purificada, la gente malvada será muerta, la iglesia en ese tiempo estará glorificada ya, y descenderemos a la nueva tierra, a la nueva ciudad, para vivir con Dios por una eternidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios ha prometido eso. Y esta frase dice que aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, o sea, lo que Dios tiene ahí en los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. De ahí el nombre de mi mensaje. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dos cosas. Dice que según nosotros hemos recibido un reino inconmovible, o sea, no aquí en la tierra, sino que algo que se va a manifestar en el tiempo futuro, lo que nosotros hoy hemos heredado desde ya, desde que creímos en Cristo. Dice que ahora nosotros, según lo que hemos recibido, tengamos gratitud. ¿Sabe lo que está diciendo? Seamos agradecidos con Dios. Fui tentado a ponerle ese mensaje, seamos agradecidos. Y es bien fácil de entender, ¿verdad? Pero la verdad es que hay exhortaciones fuertes ahí. Seamos agradecidos. Como decía aquel anciano que les conté hace algún tiempo. No, decía, Dios ya me pagó. ¿Dios le va a pagar, hermano? No, Dios ya me pagó. Si Dios ya no nos bendijera de aquí en adelante, Él ya nos pagó. Pero estos
Es imposible, porque Dios, hermanos, prospera a sus hijos, porque Dios bendice a sus hijos, porque Él es un Dios de misericordia. Es un Padre amoroso. Entonces dice que tengamos gratitud y dos, que le sirvamos agradándole con temor y reverencia. Sirvámosle, agradándole, ¿verdad? Con temor, dice, y reverencia. Cuando lo hacemos así, vamos a ir caminando bien. Vamos a tratar de guardarnos para Él, vamos a servir en su obra y vamos a tratar de hacer las cosas con cuidado, porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso. Y termina diciendo el último versículo, el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Leí algunos comentaristas y dicen ellos, para sus hijos, ese fuego no los mata, ese fuego purifica al creyente, le da, ¿verdad? Más, ¿cómo le puedo decir? Lo purifica, lo santifica más el fuego de Dios. Pero para los malvados, ese fuego es para destruirlos. Ese fuego es para, sí, esa es la palabra, para destrucción. Qué terrible, ¿verdad? Y eso pues, que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no han creído en Él. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y digámosle, Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, tu gran bondad, mi Rey. Tú nos has hecho, como tu palabra bien lo dice, un reino de sacerdotes y gente santa. No solamente con tu pueblo Israel tú hiciste esa obra preciosa, sino también, Señor, con la iglesia gentil, como se le ha llamado. Tú le has dado, Señor, promesas preciosas. Nos has dado, Señor, tantas cosas que hoy podemos disfrutar. Y aún todavía faltan muchas cosas que veremos cumplirse en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos dé fortaleza, que nos dé, Señor, las fuerzas para poder sobreponernos a las dificultades que se presentan en la vida, Señor. Como hebreos, ellos estaban próximos a poder retroceder. Ellos estaban siendo tentados por las dificultades que estaban enfrentando, pensando en retroceder, pensando en volverse al judaísmo. Pero tú, mi amado Dios, los has alertado y les has dicho, Señor, que hay promesas de bendición y que hay pérdida también al retroceder. Señor mío, la palabra para nosotros también hoy en día es que no nos cansemos, que no menguemos en nuestras fuerzas espirituales, sino más bien que nos fortalezcamos en ti, mi Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda hacer en nosotros ese aliciente que nos lleve de día en día, siempre de victoria en victoria, sorteando todos los obstáculos, porque hay dificultades en la vida. Señor, ayúdanos, danos constancia, danos firmeza, pues la necesitamos grandemente, Señor. Fortalece al débil, levanta, Señor, al que con sus rodillas está débil, mi amado Dios. Ese que tiene las manos, Señor, bajas, las manos caídas, que ya no hay forma, Señor, para avanzar, para hacer tu obra. Hoy, Padre, inyecta esas fuerzas. Que tu Espíritu glorioso, Señor, venga renovando esas fuerzas, como las águilas, dice tu palabra. Hoy lo creemos y hoy lo recibimos, Señor. Nos fortalecemos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.